viaje que hemos ido haciendo juntos de preparación a la canonización del hermano Carlos. Yo soy Nicolás Biel, soy de los Sagrados Corazones, vivo actualmente en Valparaíso y bueno, con mucha amistad y cariño por la espiritualidad de Carlos de Foucault. Y bueno, voy a ayudar a moderar un poquito este encuentro, que bueno, nuestra invitada principal, Margarita Saldaña, de origen española, actualmente vive en París, en Francia, ha hecho todo un camino de cercanía con las espiritualidades de Carlos de Foucault, vive esta espiritualidad hoy día en los suburbios de París, después de un camino muy hermoso por Uruguay, al igual que el hermano Carlos, por distintas etapas y lugares. Y bueno, Margarita ha hecho bastantes publicaciones este último tiempo, publicó bueno, en Rutina Habitada, es su primer libro, que son los fundamentos teológicos, dogmáticos de la vida oculta, y por pedido de un compañero de un barrio que le pidió, le dijo, bueno, ¿este libro es para nosotros o es para los teólogos? De ahí, por esa interpelación, nació Tierra de Dios, un bellísimo libro de la vida cotidiana. Después, debido a su experiencia cuidando personas adultas mayores, especialmente una experiencia concreta que tuvo en Francia, nació un libro que recomiendo enormemente para quienes tienen a su cuidado otras personas, que se llama Cuidar. Es un libro realmente hermoso, ¿no? Y ahora hace poquito Margarita nos sorprendió con una nueva publicación sobre Carlos de Foucault, El hermano inacabado, y la verdad que el libro ha sido una gran novedad para aquellos que no conocen nada del hermano Carlos y entran por primera vez a asomarse a su biografía y a su itinerario espiritual, pero también una gran novedad para aquellos que ya quizás teníamos un poquito de camino andado y conocíamos ya algunas cosas de esta espiritualidad fascinante, porque el libro nos ha mostrado ángulos o perspectivas humanas de Carlos de Foucault que no conocíamos, ¿no? Entonces ha sido, la verdad que El hermano inacabado ha sido un gran regalo. Y bueno, el libro va encontrando a sus lectores y yo creo que va cayendo ya en distintas comunidades. Margarita me contaba que ahí ya ha ido teniendo ecos desde distintos lugares. Así que bueno, darte gracias, Marga, por estar hoy día con nosotros, con este hermoso grupo de distintos países que nos une esta espiritualidad común, esta búsqueda también de, de los últimos lugares, del Cristo bajado, y darte las gracias. Sabemos que estás en las afueras de París en este momento, en una abadía benedictina, predicando un retiro, y que te diste un Mm. ratito, te escapaste un ratito del retiro para compartir con estos lindos hermanos y hermanas de América Latina. Así que un abrazo y bueno, te paso la palabra ahí por si quieres también saludar al grupo. Sí, pues muchas gracias, Nico, por esta invitación que realmente me hace mucha ilusión porque, bueno, tú sabes y algunas de las personas que están conectadas saben que yo llevo América Latina en el corazón, que soy madrileña de nacimiento y uruguaya de adopción y eso se lleva. Así que es un gozo también poder compartir algo de, pues, de la espiritualidad y del mensaje de Carlos con ustedes, ese continente que tanto quiero. Ya les advierto que la conexión no es muy buena, espero que no se nos corte. Estoy acá en un monasterio benedictino, como decías, y paradójicamente el silencio no es el punto más fuerte de todos. Entonces, acá donde yo estoy ubicada, pues hay gente que puede pasar, venir, ir, pero es el sitio mejor que he encontrado para la conexión. Así que ya les aviso de que si hay algún ruidito por ahí, pues nada, lo integramos, que los ruidos forman parte de la vida y no pasa nada. Así que contenta y gracias a todas y a todos pues, por compartir este espacio también. Buenísimo. Con Margarita pensábamos la siguiente dinámica, que quizás yo al inicio, en los primeros 15, 20 minutitos, pueda hacerle algunas preguntitas a ella, a modo como de conversatorio, y después, tipín 11:30, 11:35, podamos abrir la palabra, ¿no? Que podamos dialogar, quien quiera pedir la palabra la pide, para hacer preguntas, para compartir alguna reflexión, para compartir también cómo estamos viviendo este camino hacia la canonización del hermano Carlos. Y quizás, Marga, la primera pregunta que me gustaría hacerte, bueno, es, ¿cómo te encuentras tú con la espiritualidad de Carlos de Foucault? O sea, ¿cuál es tu punto de encuentro, el inicio de tu historia de amistad con esta espiritualidad? ¿Y cuál es la fascinación inicial, por así decirlo? ¿Cuál es el primer aspecto de fascinación que te hace entrar en este camino espiritual? Si nos puedes contar ahí un poco. Sí, pues fíjate que
A mí el punto de enganche con Carlos fue el misterio que le habita a él y que me habita a mí, que es el misterio de Nazaret. Yo creo que hay muchas personas que llegan a descubrir Nazaret a través de Carlos de Foucault y en mi caso fue lo contrario. Yo andaba ya embarcada en una aventura espiritual que tenía como eje... Por eso que hay que ir temprano a lavarse. Me aviso para prenderle el califón. Ya. Isabel, te invitamos a apagar el micrófono para... Ahí lo apagaron. Perfecto, adelante. Ahí está. Bueno, todo esto forma parte de la vida cotidiana, que forma parte de Nazaret, que fascinó a Carlos de Foucault y a mí. Entonces ese es como el punto primero de enganche con Carlos de Foucault, fue ese misterio de Nazaret, ¿no? Y a partir de ahí pues ya fui conociendo la familia espiritual y concretamente esta rama de la que yo formo parte, las Hermanitas del Sagrado Corazón, y es muy bonito ver cómo yo creo que en la familia espiritual bueno, primero que Carlos de Foucault no nos pertenece a nadie, ¿no? Yo creo que no es patrimonio ni siquiera ni de la familia espiritual ni de la Iglesia. Carlos de Foucault es patrimonio de la humanidad y de la humanidad en marcha, ¿no? Y dentro de la familia espiritual, pues cada grupo vamos desarrollando como distintos matices, distintos aspectos, y entre todos como que vamos intentando como actualizar y reconstruir un mensaje pues muy rico, ¿no? Siempre sobre bases comunes, pero con unos acentos particulares que yo creo que le dan todo ese carácter contemporáneo y vivo para la Iglesia de hoy. Me llama la atención que el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, hace algunos meses atrás, bueno, toma la vida del hermano Carlos, habla de él justamente como el hermano universal, pero tú ofreces como una perspectiva distinta, ¿no? Porque mientras el Papa refuerza la idea de hermano universal, que es una idea que es bastante convencional y conocida por quienes seguimos esta espiritualidad, pero tú ofreces la idea como que pareciera ser contraria, como de hermano inacabado, ¿no? ¿Qué significa que Carlos de Foucault se pueda definir como un hermano inacabado? O sea, ¿por dónde va la cosa? Yo creo que la expresión hermano inacabado no es en contradicción con el hermano universal, sino que viene a desarrollar esa universalidad como de otra manera, ¿no? Y a mí me gusta ver a Carlos de Foucault como hermano inacabado en dos sentidos. El primero es porque su universalidad no está tanto en aquello que consigue, en las metas que alcanza, sino en el hecho de ser un hombre siempre en camino, ¿no? Un hombre, un creyente permanentemente en búsqueda de sentido, en busca de Dios, en busca de nuevos horizontes, y esto incluyendo incluso pues, zonas de sombras, zonas de fisuras, que en un santo pues, nos cuesta reconocer. Cuando vemos al hermano Carlos como universal, subido en una peana, como habiendo alcanzado ese deseo que él buscaba, pues esto quizá no nos ayuda mucho en nuestro caminar creyente, en el que nos sentimos tan pequeños, tan frágiles, como tan necesitados una vez más de recomenzar. Entonces, este es el primer aspecto que yo quiero recuperar, es la imagen de Carlos como un creyente que se va dejando hacer siempre, permanentemente, por la gracia, ¿no? Y en ese sentido está siempre abierto, siempre inacabado. Y el segundo de los aspectos, en continuidad con lo que decía la familia espiritual, es que el legado de Carlos de Foucault es tan amplio que solamente creo que después de su muerte ha ido como adquiriendo todo su esplendor, ¿no? Sabemos que él muere sin haber podido realizar ninguno de sus proyectos fundacionales, apenas la unión que él comenzó a fundamentar, pero que quedó en un estado muy frágil con aquella lista de los 49 en 1916. Y solamente después de su muerte, con aquella biografía de René Bazin en 1921 y el acercamiento que mucha gente fue haciendo a su figura, pues empezaron a descubrirse matices que sedujeron a otras personas para intentar vivir un poco algún aspecto de su vida. Y por eso Carlos de Foucault, en tanto que inacabado, se va acabando o se va realizando también en su familia espiritual. Y yo diría más, ¿no? Y es que en esta salida que propone el Papa Francisco, creo que Carlos es un testigo privilegiado y que por eso es un santo tan contemporáneo, ¿no? Porque viene a decirnos a toda la Iglesia que hay una manera de predicar el Evangelio a través del testimonio y de la presencia que está al alcance de todos, ¿no? Es esa santidad, si quieren, de la puerta de al lado,
tan viva y tan actual para la Iglesia en salida. Buenísimo, muchas gracias. A mí me llama la atención, bueno, tú en el libro tocas aspectos que quizás son poco conocidos de la relación de Carlos con su familia de origen, ¿no? Bueno, sabemos que sus padres mueren tempranamente, que los abuelos tienen un rol muy importante, que va cultivando un vínculo de amistad con su hermana, que de alguna manera, bueno, es una fuente de sostenimiento afectivo, ¿no? De su historia familiar, ¿en qué sentido su matriz familiar afecta su itinerario espiritual, lo marca o lo define? Y si tuviéramos también que mirar al futuro santo como desde una perspectiva feminista, podríamos decir, ¿cuáles son los rostros femeninos más importantes de la vida o de la historia de Carlos? Pues fíjate que es una pregunta interesante, Nico, porque los biógrafos yo creo que han abusado un poco de la idea de Carlos de Foucault, de la imagen de Carlos de Foucault como un pobre huérfano con una herida afectiva que explicaría después su vida un poco desordenada en búsqueda del amor, ¿no? Y la realidad, según él la vive o según él la narra después, es que él efectivamente queda huérfano de padre y madre cuando tiene 5 años y medio, pero no se vive como un pobre huérfano porque es acogido por sus abuelos maternos. Un gran descubrimiento de la historia es que había una abuela, no solamente un abuelo, el coronel de Morlaix, que es lo que conoce casi todo el mundo, también había una abuela que para él es fundamental, y después no solamente por sus abuelos, sino pues por toda la familia, tanto materna como paterna. Carlos va a ir aprendiendo en esta matriz familiar a ser hermano, y la experiencia esta de la fraternidad universal, que para él es clave, es un eje de su camino espiritual, encuentra sus raíces en esta experiencia de familia que primero le hace sentirse profundamente amado. Sus abuelos, sus tíos, sus primas, su hermana, su cuñado Raymond, que desgraciadamente desconocemos porque hay una correspondencia muy interesante que se desarrolla entre los dos a lo largo de los años y que nunca jamás ha sido publicada por ahora. Y entonces este vínculo también de fraternidad con su cuñado es muy importante, ¿no? Entonces esta familia viene como a generar esa capacidad en Carlos de ser hermano por el amor incondicional que recibe durante su infancia y adolescencia. Pero después hay algo también muy importante que tiene que ver con su conversión, que si quieres podemos hablar después, y es que la familia, y concretamente como hablas de figuras femeninas, su tía Inés, la hermana de su padre, y su prima Marie de Bondy y su prima Catherine, son 3 mujeres que cuando él vuelve de la exploración en Marruecos y se quiere dedicar a publicar los resultados y bueno, comienza a vivir ese proceso de conversión, él viene de pasar 8 años habiendo cortado prácticamente el vínculo familiar, ¿no? Y habiendo llevado una vida un poquito azarosa. Y él dice, releerá años más tarde, que cuando vuelve a París se siente recibido por su familia como podría haber esperado que lo recibieran si nunca hubiera fallado. Entonces Carlos, a través de su familia, hace la experiencia clave también en su vida espiritual, que es la experiencia de la misericordia, ¿no? De sentirse acogido una vez más de manera incondicional y sin ningún reproche. Él utiliza la imagen del hijo pródigo, ¿no? Que vuelve al hogar. Entonces, este segundo encuentro con su familia, como en esa situación de desventaja que él vive positivamente, le va a ayudar a profundizar esos vínculos también de fraternidad y al mismo tiempo le va a dar como esa seguridad básica para poder ir después, más tarde, al encuentro de personas muy diferentes, ¿no? De medios sociales muy diferentes, de culturas muy diferentes. Y pienso que estos rostros femeninos de los que tú hablas son esenciales y fíjate que cada vez yo más, leyendo a Carlos, tengo la impresión de que es un hombre que tiene una vertiente femenina muy desarrollada, ¿no? Hay en él unos rasgos de escucha, de delicadeza, de atención a la realidad, que son muy femeninos, ¿no? Y se nota que ha tenido un contacto muy íntimo y muy continuado en el tiempo con mujeres que han sido clave, especialmente durante todos los años de su vida adulta y estando en el desierto, su hermana Mimi, con la que mantiene una correspondencia permanente, y su prima Marie de Bondy.
Muchas gracias. Creo que hay una hebra ahí muy hermosa, ¿no? Como para tirar de ella, desde una teología quizás más feminista. Y bueno, hablaste del proceso de conversión, ¿no? Sabemos que Carlos, bueno, tiene un proceso, es un converso, se convierte en la parroquia de San Agustín después de una experiencia de reconciliación, donde su acompañante espiritual le pide arrodillarse. Algunos dicen que ese gesto va a ser como, ese bajar va a ser el gesto que resume toda su vida. En el fondo, toda su vida, al igual que la de Cristo, es un permanente descenso. De hecho, en una de sus cartas, a mí me llama profundamente la atención que él dice: mi vocación es descender, ¿no? O me veo desaparecer con placer, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo ves tú el proceso de conversión, porque hay veces que los procesos de conversión se ven como, claro, como hechos más puntuales o en claves más procesuales, quizá. ¿Cuál es como tu mirada del proceso de conversión de Carlos de Foucauld? Bueno, primero, como tú bien dices, es un proceso. Yo no diría que se convirtió un día en la iglesia de San Agustín, sino que ese encuentro con el Abbé Belin en la iglesia de San Agustín no fue más que un mojón o una etapa en un movimiento de conversión que llevaba ya durando muchos años, ¿no? Carlos nunca se define como ateo, dice que durante años vivió sin fe, sin creer ni negar nada, ¿no? En cambio, estuvo siempre muy atraído, incluso durante esos años en el ejército en los que llevaba una vida un poco azarosa, nunca dejó de atraerle el bien. Él dice que él guardó siempre el disgusto hacia el mal y el gusto hacia el bien y hacia la virtud, ¿no? Este primer elemento para mí es importante en ese proceso de conversión, ¿no? Esa atracción natural hacia el bien. Después, él, durante su exploración en Marruecos, vive un encuentro con la trascendencia, ¿no? Una trascendencia que él todavía no nombra porque ha cortado con sus raíces cristianas, pero que le habla de alguna manera la experiencia de la naturaleza, las noches en el desierto, le hablan de una presencia superior, ¿no? Y ahí mismo, en ese tiempo de exploración en Marruecos, él encuentra a los musulmanes, que no había visto nunca hasta entonces, ¿no? O tan de cerca y tan continuamente, y descubre que son personas que viven completamente vueltas hacia Dios, ¿no? Que tienen un sentido muy profundo también de la trascendencia. Entonces, este encuentro también con la fe musulmana forma parte de lo que él en un lugar va a denominar de una manera muy bonita el alba de mi conversión, el alba de mi conversión. Entonces después él vuelve a París y comienza a experimentar, él vuelve a París con la idea, como decía, ¿no? de escribir su obra, el reconocimiento de Marruecos, y dedicarse a hacer otras exploraciones y otros viajes. Y ahí comienzan a ocurrir dos cosas muy interesantes. La primera es que él siente en su corazón, de una manera que no se puede explicar, una atracción, dice él, hacia las iglesias. Él no cree, no tiene fe, pero siente que en las iglesias, que cuando entra en una iglesia se siente bien, y ahí, sintiéndose bien, él empieza a escuchar que una especie de oración, él dice, es una extraña oración, se despierta en su corazón, y él dice: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Esa es su primera oración. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Y al mismo tiempo, en ese periodo, lo que ocurre, que es decisivo, es que se encuentra con unas personas que van a ser para él mediaciones clave. La primera de esas personas es, bueno, no sé si la primera, pero una persona fundamental es el padre Hubelin, el abbé Hubelin, que era vicario en la iglesia de San Agustín en París y que era muy amigo de los Moitessier, era muy amigo de su tía Inés, de su prima Marie de Bondy. El abbé Hubelin había casado a su prima Marie, por lo tanto le conocía, ¿no? Y cuando él piensa, a través del testimonio de su prima y de su tía, que quizá la fe cristiana que él ha abandonado porque le parece insensata, sobre todo dice ese dogma de la Trinidad, 1 igual a 3, él no lo podía creer, ¿no? Cuando al contacto con su prima y con su tía, él comienza a plantearse que quizá esta fe no sea tan absurda, pues lo que él decide es ir a pedir clases de religión. Dice, pues igual que yo he aprendido árabe,
para hacer mi exploración en Marruecos, voy a ir a aprender la religión, voy a ir a que me den clases de religión. Y con ese objetivo se dirige un día a la iglesia de San Agustín, un día, dice él, de finales de octubre de 1886, y entonces se acerca al confesionario del padre Houellebecq para decirle que le dé clases de religión. Y es ahí cuando tiene ese célebre encuentro en el que él le dice arrodíllese y confiésese. Pero esa es una etapa, porque después, cuando él sale aquel día de la iglesia, ha confesado, ha comulgado inmediatamente, pero él dice después en una relectura: la fe en los comienzos no fue fácil, porque tan pronto yo quería mezclar citas del Corán en mis oraciones, tan pronto las parábolas me parecían increíbles. Entonces tuvo que hacer todo un proceso como de acercamiento y sobre todo de descubrimiento de la persona de Jesús. Y es ahí donde el padre Houellebecq va a jugar un rol esencial, porque más que al dogma, él va a llevarle a la experiencia y al encuentro personal con Jesús. Este proceso de conversión va a abrirle a esa búsqueda vocacional muy, muy intensa, ¿no? Él va a decir también en un momento dado: mi vocación religiosa data del mismo momento que mi fe, pero no es en el sentido de que un día él llegó, se convirtió y ya supo que quería ser trapense, sino en el sentido de que a partir de ese encuentro con Jesús, toda su vida va quedando como polarizada y abierta como a la búsqueda de ese más que dará sentido a su vida, ¿no? Que es la entrega total a Jesús. Entre medias, hasta que él vaya a la trapa, habrá por ahí proyectos de matrimonio incluso, es decir, que a partir de la experiencia de la conversión, él va a tener que hacer también un proceso de discernimiento vocacional que le llevará 3 años, porque el padre Houellebecq le hizo esperar, le tuvo bien sujeto para que no se precipitara. Carlos es un hombre intenso, un hombre de más, y entonces si por él hubiera corrido. El padre Houellebecq todo el tiempo le ha ido sujetando, ¿no? como ayudando a discernir, a clarificar y a sopesar sus opciones. Entonces, me parece a mí que esta conversión vista como proceso también es muy significativa hoy en día, ¿no? Cuando tanta gente vuelve a la fe después de experiencias muy dispares y necesita como mediaciones humanas, hermanos, hermanas, que por el testimonio, sin reproches, sin muchas predicaciones, pues les ayuden a encontrarse con Jesús, porque lo esencial en todo proceso de conversión y de reconversión, ¿no? Como puede ser nuestro propio proceso cristiano, pues es el encuentro permanente con Jesús. Sigamos un poco el itinerario, ¿no? Hablaste ahora, bueno, es un proceso de discernimiento vocacional bastante largo, tormentoso. El padre Houellebecq va ahí tratando de frenar a este aventurero. Pero sabemos que Carlos de Foucauld termina en la trapa, ¿no? Es monje trapense, hace voto religioso, vive todo el proceso de formación, está bastantes años, creo que son cerca de 8 años, ¿no? Lo que está en la abadía trapense, o sea, en la trapa, perdón, en el monasterio. Pero si tuviéramos que decir, ¿por qué Carlos de Foucauld abandona la vida contemplativa trapense en específico, ¿no? ¿Cuál es la insatisfacción que él vive dentro de este proceso que lo lleva a abandonar esta comunidad con la que tiene un vínculo muy bueno, porque él vuelve después en alguna otra ocasión y la comunidad siempre fue muy acogedora con él? Pero ¿cuál es la insatisfacción fundamental que lo hace abandonar la trapa? En realidad yo creo que Carlos se va de la trapa por la misma razón por la que va a la trapa, que es por la búsqueda de la imitación de Jesús. Él llega a la trapa queriendo imitar radicalmente a Jesús. Él ha quedado enamorado por Jesús, por la persona de Jesús. Él ha descubierto gracias al abbé Houellebecq, que Jesús ha ocupado de tal manera el último lugar que nadie nunca se lo ha podido arrebatar. Él descubre que ya no quiere pasar la vida, dice él, yo no quiero cruzar la vida en primera clase, mientras que aquel a quien amo la ha cruzado en tercera clase. Entonces descubre que la trapa es la orden en la iglesia que le permite vivir una identificación máxima con este Jesús pobre y humilde de Nazaret que ha seducido su corazón. Y lo que ocurre es que cuando llega a la trapa, pues muy pronto él va a descubrir que esa imitación que se imaginaba que iba a poder ser muy literal allí en la trapa, pues en realidad no lo es tanto. Porque la vida de los monjes, dice él, nosotros somos pobres para los ricos, pero para los pobres no somos pobres.
porque resulta que lo envían a una trapa muy pobre en Siria y claro, evidentemente, pues la gente que se encuentra en las inmediaciones del monasterio vive en condiciones muy diferentes de las condiciones de los monjes, ¿no? Entonces a Carlos esto empieza a cuestionarle desde muy pronto. Él hace su profesión monástica en febrero de 1892 y ya en 1893 escribe un primer reglamentito diciendo no podríamos formar una pequeña congregación que no viviera más que del trabajo de sus manos, a imagen de la Sagrada Familia, etc. Es decir, que al mismo tiempo que una insatisfacción por lo que él no puede vivir en la trapa tal y como se siente llamado a vivir, lo que le va a arrastrar a ese proceso de discernimiento que va a ser largo, porque en desolación no hacer mudanza, dice Ignacio, y Carlos esto, gracias a la Veu Belán, lo ha respetado mucho, pues poco a poco en su corazón va apareciendo cada vez más claramente otra llamada, ¿no? Cada vez más claramente, digamos, con muchas sombras, porque hasta que llegue a esclarecerse y llegue a encontrarse el ordenado y en el desierto todavía van a pasar unos cuantos años. Pero en todo caso, se va de la trapa, llega a la trapa queriendo imitar a Jesús, se va de la trapa queriendo vivir en fidelidad el camino en el que él se va sintiendo llamado a imitar a Jesús. Entonces, hay una insatisfacción que está a la base de un profundo deseo. Yo creo que es con eso también con lo que yo me quedaría, con ese profundo deseo de imitar más de cerca a Jesús. Bueno, y ahí empieza, claro, toda una búsqueda de espiritualidad nazarena, ¿no? Que la plasma en la convivencia con las hermanas clarisas. Pero dentro de esa etapa hay un aspecto que a mí siempre me ha costado como encajar, que tiene que ver con la opción de Carlos, o sea, el anhelo profundo por una parte de vivir Nazaret, pero por otra parte el discernimiento respecto de su ordenación sacerdotal, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿no será el sacerdocio en ese contexto y en ese momento de su vida como una contradicción para la búsqueda de espiritualidad nazarena? ¿Por qué Carlos se ordena sacerdote y cómo vive el ministerio sacerdotal dentro de esta búsqueda de la espiritualidad nazarena? La cuestión del sacerdocio en Carlos es una cuestión muy compleja, es una cuestión que es difícil de analizar, porque ya desde muy pronto hay en él indicios de una vocación sacerdotal, pero es una vocación que él, voy a utilizar una palabra que él no utiliza nunca, entonces no es muy legítima, pero yo siento que de alguna manera él la reprime esta llamada porque tiene miedo de que esto le aleje de su vida de Nazaret. ¿Y por qué tiene miedo? Pues porque en la trapa, este es un elemento histórico importante, ¿no?, para considerar, en la trapa el sacerdocio, la ordenación está vinculada al superiorato. Entonces él pensaba que si se ordenaba sacerdote, muy pronto en un lugar dice, si me ordeno dentro de 2 años seré superior. Entonces él tenía miedo de que le hicieran superior y esto sí que le sacaba de su vida de Nazaret y por eso en la trapa incluso él pidió abandonar la condición de religioso profeso para convertirse en hermano lego, algo que no le concedieron, ¿no? Entonces hay en él todo el tiempo como un tironeo, también porque el Abbé Belán desde muy pronto, un hombre que estaba enamoradísimo de su vocación sacerdotal, él le decía a Carlos, yo le vería sacerdote, o sea, también su hermana, su prima Marie de Bondy, había indicios, ¿no?, que le decían, que le indicaban, y él mismo lo sentía, pero como que no se lo permitía. Y después, estando en Tierra Santa, él va a descubrir, bueno, en ese periodo, que es un periodo muy falso en la vida de Carlos, digamos, muy falso en el sentido de que él se hace pasar por aquello que no es, se hace pasar por criado de las clarisas, queriendo pasar desapercibido. Las clarisas, que no eran tontas, al cabo de 2 meses ya sabían que era el vizconde Carlos de Foucauld y se le hundió completamente el plan. O sea que esa etapa de Nazaret, si quieren, es la menos nazarena de toda la vida de Carlos de Foucauld, porque está viviendo un rol y un personaje que no tiene nada que ver con la verdad de su identidad, ¿no?, pero que gracias a eso también le va a permitir descubrir pues su camino, ¿no?, y su llamada. Entonces, ahí él va como a dejar ya que esa llamada al sacerdocio emerja,
porque él empieza a pensar que podría ser, por ejemplo, el primer sacerdote de una ermita que él construiría en el Monte de las Bienaventuranzas. Y él va a hacer que su familia compre el Monte de las Bienaventuranzas, les va a meter en un lío grandísimo financiero, por cierto, y bueno, él va a pedir ser ordenado allí por el patriarca de Jerusalén, que no se lo va a conceder, y bueno, después por una serie de historias va a llegar a Francia para ser preparado a la ordenación en el monasterio de Notre-Dame-de-Neige, donde los monjes, como tú bien dices, han guardado siempre un recuerdo excelente de él y le vuelven a acoger con los brazos abiertos. Y lo interesante es cómo él ya, estando en Notre-Dame-de-Neige, él descubre que esa vida sacerdotal a la que se siente llamado no va a alejarle de su vida de Nazaret, su vocación es Nazaret, sino que va a ser una mediación para vivir esa vida de Nazaret. Y entonces esa vida de Nazaret, a través del ministerio, ya no se siente llamada a vivirla en esta tierra santa tan querida, él habla de la tierra santa como esta tierra santa tan querida, sino que este divino banquete, dirá años más tarde, yo me sentí llamado a llevarlo a los hermanos más pobres, más abandonados, los más cojos, aquellos que tienen menos posibilidades de conocer a Jesús. Entonces, este vínculo esencial entre la vida sacerdotal y la vida nazarena. Excelente. Tengo un par de preguntitas más, porque después me gustaría que pudiéramos abrir el diálogo y aprovechar la riqueza también del grupo que hoy día está convocado. Pero tiene que ver con el tema del desierto. O sea, Carlos de Foucault, para algunos autores, es como un padre del desierto contemporáneo, ¿no? Es decir, como que lo introducen dentro de esta tradición de los padres y madres del desierto de nuestra iglesia. Claro, esa tradición hay un tema muy fuerte con la soledad, el aislamiento. ¿Cómo vive Carlos el desierto? O sea, ¿cuáles son las claves espirituales para ir al desierto? ¿Qué busca Carlos en el desierto y cómo vive esa experiencia? Y si tú meterías a Carlos dentro de esa tradición de la iglesia o no. Todo depende de lo que consideremos desierto. O sea, si venimos a la imagen del desierto, por ejemplo, que puede utilizar una autora más contemporánea, una espiritual más contemporánea, que es Madeleine Delbrel, estos desiertos que encontramos en nuestra vida cotidiana, los desiertos de nuestras ciudades llenos de situaciones áridas, las que cuesta encontrar la presencia de Dios, yo sí diría que Carlos de Foucault es un padre del desierto, pero no en el sentido clásico, según el cual pues una persona va al desierto como una anacoreta para aislarse del mundo y para poder hacer en ese aislamiento una experiencia directa de Dios, ¿no? Carlos de Foucault va al desierto movido por el deseo de encontrar con las personas que viven en el desierto. Lo que Carlos busca no es el silencio, no es la soledad, aunque él ama mucho el silencio y la soledad y vivirá también una contradicción interna que durará años entre esa vida eremítica a la que aspiraba y a la que aspiraba por lo menos intelectualmente como camino más de perfección, y esa vida misionera que le arde por dentro, ¿no?, del anuncio del Evangelio por la presencia y por la irradiación. Entonces va al desierto movido por ese deseo de llevar a otros y sobre todo a esas personas que él ha conocido durante su experiencia en Marruecos, ¿no?, los musulmanes, estas gentes que habiendo conocido a Dios no han hecho una experiencia del Dios de Jesús, él quiere llevarles esa presencia de Jesús y del Evangelio, ¿no? Es muy curioso porque incluso la ermita de la Secrem, que él va a construir en 1910, no la construye. Fíjense que la Secrem es un enclave aparentemente perdido en medio de ninguna parte, ¿no? Pues él esta ermita no la construye para tener una ermita donde retirarse para poder rezar más y mejor, sino que la construye, él dice, por dos razones. Porque el paisaje es fantástico y ese paisaje fantástico le acerca a Dios, y sobre todo, dice él, porque esto le permite encontrar tribus nómadas que no puede ver en Tamanrasset. Entonces, hasta el final del desierto se va para encontrar a aquellos que no llegan a los poblados, ¿no? Esto yo creo que habla de una manera de habitar el desierto y de habitar los desiertos, ¿no?, que poco tiene que ver con la imagen convencional. Y creo que también en medio de nuestros desiertos contemporáneos, pues esta búsqueda de la relación y esta búsqueda del amor de Dios en medio de
toda relación y sobre todo de la relación con los últimos, aquellos que están más alejados del pan y de la palabra, pues tiene mucho que decir, ¿no? Para el creyente contemporáneo que atraviesa también muchos desiertos. Me gustaría tocar bueno, sabemos que el 1 de diciembre de 1916 Carlos de Foucault encuentra la muerte en pleno desierto, muere con 2 hermanos musulmanes, tengo entendido que están enterrados juntos. 3. ¿Qué te llama la atención de la muerte de Carlos de Foucault? ¿Se puede considerar una muerte martirial? ¿Es la muerte de Carlos consecuencia de su vida o es un accidente? Háblanos un poquito como del final de su historia, el final físico, porque sabemos que después de su muerte, bueno, explota, por así decirlo, el grano de trigo, ¿no? Pero háblanos un poquito cómo ves tú la muerte de Carlos de Foucault. Pues mira, la muerte de Carlos de Foucault yo creo que es al mismo tiempo la consecuencia de su vida y un accidente. Carlos de Foucault no va a ser canonizado como mártir porque no muere de esa situación de odium fidei, el odio de la fe, ¿no? Muere pues porque está viviendo al final en un contexto muy alterado, políticamente muy alterado y de mucha violencia, y entonces se produce una situación de asalto del lugar donde él vive, que ya no es su ermita, sino un fortín que ha construido hace poco tiempo, y el muchacho que está encargado de custodiarle se pone nervioso, dispara y le mata. Bueno, muere por accidente. Pero Carlos de Foucault no vive allí por accidente. Carlos ha elegido, y esto es una novedad, ¿no?, entre los europeos que habitan en el desierto, él ha decidido quedarse entre la gente, ¿no?, como uno más. A veces pensamos que Carlos de Foucault pues, era el único europeo que estaba allí en el desierto, lo cual es completamente falso. En el desierto había muchos militares, había muchos franceses, había muchos europeos, ¿no? Pero la diferencia está en que esos europeos vivían pues, en su cuartel, en su guarnición, y Carlos ha elegido vivir en medio de la gente, ¿no? De alguna manera, allí donde su marco ideológico no le dejaba llegar, ¿no?, que era ese como lo que nos gustaría a nosotros, ¿no?, que lo hubiera cuestionado ideológicamente el colonialismo, eso él no lo puede hacer porque su marco ideológico no lo permite, pero con su manera de vivir lo cuestiona y lo supera, porque él taladra la burbuja colonial para hacerse pues, uno más con sus vecinos tuaregs. Entonces, la consecuencia de esa vida dada es su muerte, que le encuentra accidentalmente, como mueren estos 3 soldados mearistas también, que eran también gentes del desierto al servicio del ejército francés, son enterrados juntos, y en ese sentido sí me parece que podemos considerar que la muerte de Carlos tiene un carácter martirial, pero un carácter martirial en el sentido del testimonio, ¿no? Carlos es un mártir, es un testigo, no porque haya muerto por defender la fe, sino porque ha vivido anunciando esa buena noticia, ¿no? Y ahí nos abre también un camino como de testimonio, de presencia, que hace de él pues un hermano, ¿no? Un hermano para caminar con nosotros y con nosotras en este siglo XXI. Y quiero cerrar con esta última pregunta para abrir la palabra, pero que tiene que ver bueno, con el legado espiritual de Carlos de Foucault. O sea, ¿cómo sientes tú que esta espiritualidad le habla a la iglesia de hoy? Y lo pregunto teniendo muy presente un hermoso texto de Leonardo Boff cuando muere la hermana Genoveva, que después de 50 o cerca de 60 años compartiendo la vida con los Tapirapé en Brasil, Leonardo Boff, a propósito de la muerte de la hermana Genoveva, gran compañera de Pedro Casaldáliga, dice: ¿no será el futuro del cristianismo algo parecido a lo de la vida y muerte de la hermana Genoveva? Es decir, un evangelio sin poder y una convivencia tierna y fraterna. Bueno, cuenta como un poquito como el legado espiritual de Carlos de Foucault. ¿Qué le dice Carlos de Foucault a nuestra iglesia? ¿Es el futuro de la iglesia foucaultiano de alguna manera? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que la invitación fundamental que Carlos nos hace hoy es volver al Evangelio, ¿no? Y volver al Evangelio es volver a Jesús y volver a la manera que tiene Jesús de ser y de estar en el mundo, ¿no? Que es una manera, pues, nazarena.
Es una invitación a ir siendo cada vez más una iglesia nazarena, ¿no? Esa iglesia nazarena de la que habla siempre Víctor Codina. Una iglesia irrelevante, una iglesia sin poder, una iglesia sin violencia, ¿no? Creo que cuando miramos la realidad de nuestra iglesia, por lo menos en Europa, pero también en América Latina, ¿no? Pues cada vez menos un cristianismo sociológico, menos fieles, tal. Yo creo que la invitación de Carlos es netamente a no preocuparnos por los números, ¿no? Sino por estar, por el anuncio, por la presencia, a través, como él decía, gritar el evangelio con la vida, ¿no? Sin preocuparnos por los resultados, porque no se nos piden resultados, ¿no? Se nos pide el don de la vida, ¿no? Y ahí, pues sencillamente, ir compartiendo, ir creyendo, ir esperando, ir amando, ¿no? Ir haciendo esa experiencia del amor a Dios y el amor al prójimo que decía él, eso es toda mi vida, será toda mi vida, yo lo espero, ¿no? Entonces, creo que Carlos nos invita a vivir una fe mucho más desnuda, mucho más abandonada, en la confianza en que en la dinámica del grano de trigo, de la levadura en la masa, del grano de mostaza, ¿no? Esto que es en el fondo el corazón del mensaje de Jesús y de su praxis, ¿no? A esto es a lo que Carlos nos lleva, ¿no? Carlos es una mediación que nos dice, mirad a Jesús, mirad al Evangelio y como María, ¿no? Haced lo que los diga. Bueno, muchísimas gracias, querida Marga. La verdad que es fascinante escucharte. Creo que la figura de Carlos de Foucault renace y revive con un fuego muy, muy fuerte en este tiempo previo a su canonización. Me gustaría abrir la palabra. Tenemos un grupo bellísimo, somos más de 70 personas, creo, me atrevo a decir, más de 10 países, distintos continentes. Animo a hacer intervenciones breves o alguna preguntita a Margarita. Bueno, levantando la mano, diciendo nuestro nombre, de dónde somos y comentar un poquito. Ahí veo que está Diana de Perú. Adelante, Diana, ahí puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días. Muchas gracias, Margarita, por tan excelente charla. Yo quisiera preguntarte, ¿qué papel jugó San Francisco de Asís en la vida de Carlos? Diana, yo creo que San Francisco, bueno, Carlos es muy amigo de Jesús, por lo tanto, muy amigo de los amigos de Jesús, así que muy amigo de todos los santos. Pero San Francisco no es uno de sus santos preferidos. Los santos que inspiran directamente a Carlos de Foucault son tres. Primero, María Magdalena, de la que él se siente hijo. Después, Santa Teresa de Jesús, de la que él va a copiar y recopiar muchísimos, más de 1000 páginas de sus obras, y de Teresa de Jesús probablemente él va como bebiendo este interés por la humanidad de Cristo. No es casual que Teresa sea de Jesús y Carlos durante muchos años se llame también de Jesús. Teresa es su gran maestra espiritual, y San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo y Teresa de Jesús son dos grandes autores espirituales de los que él tiene incluso 3 juegos de sus obras completas, para que se hagan una idea, ¿no? Son autores que él lee y relee toda su vida. Francisco de Asís le tendrá cariño como a todos los santos porque son amigos de Jesús, pero no es en sí uno de los santos más predilectos de Carlos. Gracias. Adelante, Francisco. Ahí puedes abrir tu micrófono para compartir tu reflexión o tu pregunta. Sí, es una pregunta porque creo que la compartí. ¿Se escucha? Se escucha. ¿De dónde nos habla, Francisco? ¿Dónde estás? Hola. Hola. Estoy en el AMBA de Argentina, Gran Buenos Aires. Excelente. No, la pregunta es un poco porque me parece que tendríamos que también destacar Tamanrasset, digamos, ¿no? Y también un poco el gritar el evangelio con la vida, el enamoramiento que lo dijo Margarita, por supuesto, ¿no? El enamoramiento de Carlos es a Jesús y a su seguimiento, y es el abandono total en la voluntad del Padre como hizo Jesús, ¿no? Y eso termina en el hermano universal, o sea, Nazaret fue el comienzo, pero Tamanrasset fue cuando concretó eso, ¿no? Digamos que
Claro, es decir, que es muy bonito también y muy contemporáneo, yo creo, leer la vida de Carlos como un proceso. Hay intuiciones que aparecen al principio y que van desarrollándose y van adquiriendo profundidad, densidad, concreción al final de su vida, ¿no? Y justamente yo decía que la etapa de Nazaret, esta etapa en las Clarisas de Nazaret, es la menos nazarena de su vida, si quieren, mientras que la vida de Tamanrasset, esos últimos años, ¿no? Son los años, desde mi punto de vista, humildemente, los años más nazarenos de su vida. Le damos la palabra ahí a Carlos Otero, que está ahí desde Pontevedra, Merlo, Buenos Aires. Adelante, Carlos. Bueno, Margarita, primero agradecerte la charla y también tu libro, lo estoy leyendo, rezando y recomendando, las tres cosas. Gracias. No, una acotación de esto que dijiste del martirio, le escuché una vez a González Faust en un encuentro, hace más de 20 años, cuando la beatificación de Monteley parecía imposible, hacer como una especie de exposición sobre cómo la Iglesia, al comienzo, el martirio era expresión del amor hasta el extremo, no del... Un poco heroica al martirio, para entrar en la dinámica verdaderamente martirial, testimonial del don de la vida, ¿no? También por eso su vida eucarística se puede leer en esa clave de proceso, ¿no? Desde lo que para él pudo significar el encuentro con Jesús, Eucaristía presente realmente en el ostensorio o en la custodia, a la experiencia de dejar que su propia vida fuera una vida dada, entregada, dejar que los demás pudieran comerle y beberle y en él comer y beber a Jesús, ¿no? Ese paso de la custodia, digamos, a la vida como mesa abierta. Creo que esos dos paralelos son posibles, sí. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Oscar. ¿Y de dónde nos hablas? Hola, buenos días. Hola, hermana Margarita. Los saludo desde México y me surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir el apostolado de la bondad hoy? Óscar, yo creo que cada uno en su contexto tendrá que encontrar el cómo y el cómo y la manera, pero fíjate, yo creo que hay una clave que nos puede ayudar a todos, ¿no? Y es la clave de la tolerancia en un mundo en el que está como fracturado por el miedo a la diversidad. Carlos nos abre un camino como de relación con el otro y con el otro diferente que pasa por la tolerancia no como, bueno, el dejar que cada uno sea lo que quiera ser y ya está, sino la tolerancia como esa actitud de acogida profunda de la diferencia, del otro diferente, de la alteridad, sabiendo que en ese encuentro, en esa visitación, hay una presencia de Jesús que ya viene hacia mí, como hay una presencia de Jesús que también va hacia el otro, ¿no? Entonces, esa bondad, ¿no? Yo creo que hoy, a través de esa vía de la tolerancia, de la relación con el otro diferente, puede ser significativa en muchos contextos sociales e incluso eclesiales, ¿no? Donde hay tantas gentes que por sus diferencias X pues van quedando como al margen de lo correcto. Pues ojalá que nosotros sepamos estar ahí como tendiendo puentes, ¿no? y estableciendo relaciones. Gracias, Oscar. Tenemos el compromiso de terminar 12:15 de Chile, Venezuela, 13:15 de Argentina. Así que nos quedan 4 preguntitas que son las que están ahí, ¿no? Wilmaye, está Mario, está Luis, Ignacio, ¿no? Vamos a cerrar con estas 4 preguntitas y después le vamos a dejar a Margarita que nos dé una palabra así de cierre. Adelante, compañeros. Y compañera, pueden abrir su micrófono para compartir la reflexión. ¿Y de dónde nos hablan? Mayela, y aquí está Mayela y William de Venezuela. Mira, qué bueno. Margarita, tú conversabas y decías que el legado de Carlos Boy, el volver al Evangelio. William y yo aquí estábamos hablando volver al Evangelio y tú decías de esta experiencia del amor de Dios en nuestra vida cotidiana, en nosotros como familia, como esposos y insertos en medio de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Ese llamado
constantemente pues no los hacemos. Entonces queríamos un poco que pues también profundizaras en eso, porque nos parece fundamental este llamado que hoy está haciendo pues, para la iglesia. Yo creo que es bien importante, ¿no? El volver al evangelio, ¿no? Gracias, sí. Margarita. Es el corazón, yo creo que es el corazón, como les decía, de la interpelación de Carlos a la iglesia de hoy, y que ese volver al evangelio para Carlos pasa por el evangelio de Nazaret, y como ustedes dicen es la vida cotidiana que se declina de muchas maneras, pues ustedes como esposos en una vida de familia, los de otros pues en la vida sacerdotal o en la vida consagrada, poco importa en el fondo son formas, y lo que cuenta es ese ir cada vez más quedando fascinados por la certeza de que Dios camina con nosotros y que está en lo pequeño, en lo concreto, en lo de cada día, en las relaciones a veces conflictuales, espinosas, pues ahí está Dios. Y por eso que yo escribí ese librito del que hablaba Nico, Tierra de Dios, una espiritualidad para la vida cotidiana, en la que intento como justamente desarrollar en qué consistiría hoy ese mensaje de Nazaret para la gente sencilla como nosotros, ¿no? Les invito si quieren a darle una vueltita, porque cómo ir haciendo entre todos que esta tierra nuestra vaya siendo la tierra de Dios, ¿no? Pues eso. Ahí Carlos nos deja un gran desafío. Adelante, Mario, desde la zona sur de Santiago. Sí, bueno, muchas gracias, Margarita. Muy bueno ver tu entusiasmo y las luces que nos aporta. Mi pregunta, porque siempre tú has hablado, y obviamente que eso se ve en el hermano Carlos, que es la vida de Nazaret, pero ¿podrías caracterizarla un poquito para abrirnos algunas pistas? ¿Cómo es la vida de Nazaret que el hermano Carlos nos invita a vivir? Bueno, para mí la vida de Nazaret, así cortito, es la vida ordinaria de todo ser humano, la experiencia de la rutina en la que estamos todos metidos, ese lento desarrollarse de los días, de las noches, de los años, que a veces como atravesamos de una manera, yo digo, deshabitada, ¿no? Como que nos aburrimos ahí adentro, como una superficie plana. Entonces, Nazaret, el misterio de Nazaret, yo siento que viene como a habitar esa rutina, ¿no? Como a decirnos que Dios, por su encarnación, por la encarnación del Hijo, ha decidido de tal manera hacerse solidario de todo lo humano que ha pasado 30 años, es decir, el 90% de su existencia humana, en un pueblo que no salen en los mapas, ¿no? Y haciendo cosas que no salen en los libros porque no tienen ni la menor importancia, ¿no? Como es trabajar pues como carpintero en aquella época. Este es el corazón de Nazaret, ¿no? Esta experiencia de que Dios está habitando y llenando de sentido nuestra vida cotidiana gris, banal de todos los días. Y esto es, yo creo, lo que Carlos de Foucault ha ido descubriendo poco a poco, ¿no? Y lo que vive muy a fondo en Tamanrasset, también en esos trabajos lingüísticos de los que no he hablado yo, pero que son tan importantes. Él se ha dedicado en Tamanrasset durante 12 años a hacer unos trabajos lingüísticos de traducción, de recopilación de poemas y muchas cosas que le ocupaban más de 10 horas al día. Es decir, que su vida en Tamanrasset, en el desierto, era una vida de relación y era una vida de un trabajo muy monótono, de escribir páginas y páginas de diccionarios y de gramáticas. Y ahí, Carlos, en esa vida de la que no hay casi nada interesante que decir, pues fue haciendo la experiencia de que Dios estaba presente, ¿no? Este es para mí el corazón de Nazaret y lo que también nuestro mundo necesita que le digamos. Nuestro mundo que está tan volcado hacia la imagen, hacia lo extraordinario, hacia lo interesante, los deportes de riesgo, los viajes, los grandes estudios. Bueno, pues quizá la buena noticia sea ayudar a la gente a volver a la grandeza de lo pequeño, ¿no? Nazaret como ese lugar donde todo lo ordinario es extraordinario por el amor. Adelante, Luis, te damos la palabra, que nos cuente ahí de dónde vienes y nos compartas tu pregunta y tu reflexión. Luis Bello, desde Venezuela, del grupo Mirada Contemplativa. Somos un grupo internacional
presente en unos 25 países más o menos. En el grupo hay mucha gente de la espiritualidad de Foucault, pero también de distintas espiritualidades. Y hay un hermanito del Evangelio que nos afirma, nos hace ver dónde estaría el futuro de la espiritualidad del padre Foucault. Y él señala que en un primer momento estuvo muy vinculada a fraternidades más de congregaciones religiosas, pero que hoy el futuro está, o el dinamismo de esta espiritualidad, estaría en movimientos de diferente naturaleza. No sé cómo ves tú, Margarita, esta proyección hacia el futuro de este movimiento. Pues a mí no me suele gustar hacer como polarizaciones u oposiciones, porque yo no creo que sea ni lo uno ni lo otro, sino que también en este camino sinodal en el que vamos entrando gracias al Papa Francisco, lo que descubrimos es que estamos llamados a caminar juntos y juntas, ¿no? Y esto quiere decir todas las formas de vida, todos los estados de vida. Es inexacto pensar que en el pasado, o sea que al principio el mensaje de Carlos de Foucault fue desarrollado por religiosos o religiosas. Esto es inexacto porque al principio lo que Carlos fundó, lo único que fundó y lo que existió durante su vida y que existe todavía, que es la unión o sodalidad, esto es una cofradía que integra a personas de todos los estados de vida. Durante la vida de Carlos, en esa lista de los 49, que eran 49 miembros, había un Carmelo entero. ¿Vieron? Había un Carmelo, había familias, había militares. Es decir, que para mí el futuro de esta espiritualidad como el futuro de la Iglesia, no es tan decir el futuro es de los laicos, el futuro es de los sacerdotes, no, el futuro como el presente, digamos, es del pueblo de Dios. El futuro hemos de anclarlo en esa raíz común, en esa dignidad común que nos da el bautismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues en la complementariedad de los dones y carismas, ir caminando. Pero ojalá que no caigamos en nuevas polarizaciones que también a la familia espiritual pienso que en algún momento le han resultado un poquito nocivas. Le damos la palabra a Ignacio. Después, Margarita, hay una pregunta de Rodrigo y de Marco que están en el chat, que después sería bueno que las pudieras abordar, porque son dos preguntas que tienen cierta sintonía, que tiene que ver con compartir algunos miedos respecto de lo que pueda significar la canonización. Me parecen dos preguntas interesantes de nuestros hermanos ahí de Talcahuano y de Chiloé, para que después de la pregunta de Ignacio podamos quizá abordarla y con eso ir cerrando. Adelante, Ignacio, te damos la palabra. Hola, gracias por la conversa, aquí desde Concepción, Chile. Margarita, una consulta. ¿Cuál es la relación o vinculación entre el colonialismo militarista y la vida de Carlos, pensando en que Carlos está en el final del siglo XIX, antes de la Primera Guerra, y es un hombre blanco, militar, aristócrata en África? Eso, gracias. Pues es una relación muy directa y muy estrecha y que no nos gusta mucho mirar. Si te interesa el tema, te invito a que leas el libro El hermano inacabado, porque yo ahí he abordado esta cuestión integrándola en un capítulo que se titula Las sombras. En la vida de Carlos de Foucault, como en la vida de todos los santos, hay sombras y las sombras no nos gusta mirarlas, porque un santo nos conviene que sea un ser bastante perfecto. Bueno, pues una de esas sombras que para mí es muy importante es esta relación de Carlos con el colonialismo y después otra es su posición ante la Primera Guerra Mundial. Como decía, el colonialismo, él ha nacido en ese contexto, pertenece a un medio, a una sociedad, a una iglesia que lo ve como de manera natural y entonces él entra en ese marco ideológico, pero lo va a taladrar por su propia manera de vivir, es decir, él transgrede ese marco colonialista yéndose a vivir efectivamente entre aquellas personas que son colonizadas y después lo transgrede también de una manera muy valiente, que es levantando constantemente la voz contra todos los desmanes que ve que el sistema provoca.
Entonces va a levantar la voz contra la esclavitud, va a levantar la voz contra las injusticias que cometen los oficiales o los soldados franceses hacia la población autóctona, va a promover como modelo de colonialismo el colonialismo canadiense, que tenía unos métodos muy diferentes y que aspiraba y que ponía los medios para convertir a los sujetos sometidos en sujetos libres y en igualdad de condiciones. Entonces, digamos que sin salirse del corsé completamente, sin ser un revolucionario, sí que algo que me parece que es mucho más interesante, ¿no?, para nosotros, como que supera sus contradicciones por medio de su propia práctica, ¿no? A Carlos le pasa un poco lo contrario de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos ideas preciosas y luego nuestra acción se queda muy lejos. Carlos tiene ciertas ideas que son espantosas para nosotros y que no podemos analizar de una manera anacrónica, pero su praxis le hace superarlas, ¿no? Esto yo creo que es bien importante. Y respecto a la Primera Guerra Mundial, pues sería algo también similar, ¿no? En el análisis, digamos que Carlos no cuestiona en absoluto la Primera Guerra Mundial, es un oficial, es un patriota que ha vivido el exilio después de la anexión de Alsacia y Lorena, ¿no?, cuando él es adolescente, y esto lo lleva grabado en el alma, y piensa que hace falta una guerra larga, no solo para vencer a Alemania, sino para aniquilarla, dice él, ¿no? Pero lo que luego sucede es que cuando encuentra a un alemán concreto en su camino, nunca le niega la mano. Entonces, bueno, a mí me gustaría que Carlos de Foucauld fuera un pacifista. Pues no lo es. Y la Iglesia no canoniza todas las ideas y todas las afirmaciones de un hombre. La Iglesia lo que canoniza, lo que propone como testimonio es como el hilo rojo de su vida, ¿no? Y bueno, en ese hilo rojo hay como adherencias de situaciones que no nos gustaría que hubieran sido así, pues en el fondo que nos remiten también a nuestras propias limitaciones, ¿no? Porque los santos son seres de carne y hueso como nosotros, y eso nos da esperanza. Con nuestras incoherencias, con nuestras limitaciones, pues resulta que podemos ser santos y grandes santos. Bueno, y a propósito de la santidad, tenemos estas preguntitas, Marga, que te invito a que las puedas leer, de Rodrigo y de Marco. Creo que hay entusiasmo para seguir conversando, podríamos estar mucho rato, pero sabemos que tú estás en pleno ejercicios espirituales y los argentinos ya son más de la 1 de la tarde, así que tienen que ir a hacer el asado rápido. Sí. Entonces, te propongo que puedas leer esas dos preguntitas que creo que se tocan, comparten ciertos miedos de la institucionalización, de la canonización, y quizás con eso también nos pueda dar una palabrita de cierre. Una palabra final. Pues sí, las tengo acá. Hola, Francisco, obispo de Roma, ha hablado siempre de no caer en el proselitismo religioso habitual en la institución y cita la vida del hermanito Carlos. ¿Cuál es el peligro de que la institucionalidad quiera canonizar a Carlos? Tenemos el ejemplo de Alberto Hurtado, que su vida se redujo antes y después de su canonización, disminuyéndolo solo a una pequeña parte de su vida y se oculta lo social y político que llevó a cabo. Y después Marco dice: tengo un pequeño miedo que con la canonización se divinice la vida, la historia y el caminar de Carlos de Foucauld, y cómo debemos comprometernos en saber humanizar el sentido y el significado de San Carlos de Foucauld. Un abrazo a todos desde Chiloé. Y después alguien se pregunta cómo Charles de Foucauld entendería la conversión de los Tuareg, y bien. Bueno, pues esta pregunta sobre, en el fondo, sobre estas preguntas, ¿no?, sobre qué lugar tiene Carlos de Foucauld como santo en la Iglesia, ¿no? y en qué nos puede molestar. Pues miren, yo creo que seguramente Carlos de Foucauld nunca pensó en ser canonizado, no creo que le interese lo más mínimo. A su familia espiritual pienso que en general no nos ha interesado tampoco mucho, y siendo como es decir, lo que es interesante es que su testimonio de vida pueda ser como una luz para la Iglesia. Todo lo que son adherencias de subirle a los altares, de ponerle en fotos, en marcos, yo creo sinceramente que la familia espiritual estamos bastante libres de ese riesgo. No hemos sido nosotros precisamente los que hemos promovido esta canonización. Yo creo que globalmente el interés por los altares es bastante escaso. Quizá un poco sería nuestro peligro el contrario, ¿no? Como dejarlo pasar, cuando en el fondo Carlos de Foucauld es un testigo para la Iglesia, no es para nosotros, ¿no? Entonces, quizá con esto, no sé, yo
terminaría diciendo que Carlos de Foucauld es un hombre que hasta el final de su vida se ha declarado profundamente unido a la Iglesia. Él decía, yo soy romano hasta la médula, fíjense, a veces no nos gusta eso tampoco, yo soy romano hasta la médula. Entonces, en esta comunión con la Iglesia yo acepto, asumo, adhiero a este proceso de canonización, sabiendo que lo que nos deja es un hermano inacabado, un compañero de camino, más que un santo subido a los altares cuyo nombre está inscrito en un registro y que le ponen una medalla honorífica. En el fondo, Carlos nos invita a volver al Evangelio, a vivir a Nazaret, y eso es lo que quizá también nosotros, como discípulos y como amigos de Carlos, pues sea eso también lo que tengamos que estar como proclamando, ¿no? y compartiendo con la Iglesia. Muchas gracias, Margarita. La verdad que ha sido un encuentro bellísimo. Quería contarte que, bueno, se ha armado un pequeño grupo de WhatsApp de amigos de Foucauld, donde vamos compartiendo, hay distintas vigilias por delante, novenas. De hecho, hay una Eucaristía mañana, 8 de mayo, a las 5 de la tarde de Venezuela y de Chile, 18 horas de Argentina, una Eucaristía... Una Eucaristía para ir preparando el corazón para la canonización. Por ahí dicen que hay una preguntita que ha quedado sin contestar, que estamos... Bueno, a ver. Respecto a lo inacabado, me imagino que esa es la pregunta, ¿no? Es por su sombra. Hay una mía también. Hay una mía sobre la conversión. ¿Cómo entendía Charles de Foucauld la conversión de los tuaregs? Inacabado. Y brevemente, porque ya estamos en la hora, Margarita ahí tiene que seguir con el retiro, pero en un minutito si puede ahí darnos alguna idea. Bueno, como todas las cuestiones que se refieren a Carlos de Foucauld son delicadas porque hay que explicarlas en un sentido de proceso. Es decir, que Carlos también ha tenido ideas que han ido evolucionando sobre la conversión de los tuaregs. Podemos decir globalmente que al principio de su vida en el desierto, él tiene mucha esperanza en la conversión de los tuaregs y él piensa que es una cuestión de tiempo, pero que será posible. Y ya más hacia el final de su vida, él dice, bueno, en cuanto a conversiones serias, 0, y esto es el trabajo de los que vendrán después de nosotros. Pero nada de estas expectativas misioneras o evangelizadoras, y con eso me quedo yo, es para él un obstáculo a la relación con los tuaregs. Él siente que esas personas ya son portadoras de la imagen de Dios, ¿no? Y como tales, pues con mucha paz se relaciona con ellas y está convencido además de que irán al cielo. Igual que los tuaregs, es muy curioso, van a pensar que se encontrarán con Carlos en el paraíso, algo que la tradición musulmana es impensable porque los no musulmanes no tenemos derecho, ¿no? Entonces, musulmanes y Carlos van a encontrarse como mucho más allá de esas fronteras religiosas, en el fondo pues, de la experiencia espiritual, ¿no? del Dios trascendente. Y la otra pregunta, nada. Y la otra pregunta era sobre el inacabamiento, pero en el fondo no veo muy bien cuál es la pregunta. Lo inacabado, algo de lo inacabado. ¿No? Lo inacabado es por sus... lo inacabado, ahora lo entiendo. ¿Es por sus sombras o porque sus obras y procesos quedaron sin terminar? Bueno, pues yo creo que es lo que he intentado decir al principio. Es por las dos razones, ¿no? Es porque es un hombre que está en proceso y siempre necesitado de la gracia porque cae y se levanta muchas veces, y también es porque aquello que se propuso raramente lo pudo terminar y bueno, y dejó el testigo, esa luz de Nazaret, pues para la Iglesia del siglo XXI y quizá de una manera poco particular y privilegiada pues para su familia espiritual. Así que ahí tenemos materia para caminar y para vivir. Eso, y podemos seguir también conversando a futuro. La verdad que el libro recomiendo de verdad el libro Hermano Inacabado, es bellísimo. Y recomiendo el otro libro, Margarita, Cuidar, Tierra de Dios, Rutina Habitada, todo en la línea de la espiritualidad de Nazaret. Margarita, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande hasta París. Hay bastantes agradecimientos ahí en el chat de diferentes lugares y países. Y bueno, seguimos caminando como comunidad latinoamericana unida para esta hermosa fiesta de la Iglesia de los Pobres, de la Iglesia Nazarena. Así que
siga muy... Están preguntando por dónde encontrar los libros. Bueno, Hermano Inacabado yo creo que no ha tendría a Chile todavía, ¿no? O no sé si ya lo han distribuido. Yo creo que para que llegue a Chile tendrían verdaderamente encargarlo. que pedirlo, tendrían que encargarlo, encarguen porque el ebook todavía no ha salido y bueno, encarguen porque si encargan lo llevan, sale un poco caro, pero lo llevan. Y bueno, y antes de terminar yo también quería decirles que por suerte o por desgracia estaré en Roma el 15 de mayo en la canonización. Y nada, que les propongo, si quieren en algún momento, pues poderles mandarle una crónica de impresiones de Acción de Gracias. No sé cómo sería posible, pero si quieren, incluso desde Roma, pues si puedo, en algún momento me conecto y les mando un videíto o algo, capaz que podemos armar con Nico. Sería genial, sería genial. Si acaso les interesa. Muchísimo, muchísimo. Tú nos mandas un videíto y nosotros lo distribuimos a todas las comunidades de América Latina para que nos vayas contando las impresiones. Bueno, haremos excelente. Eso. Impecable. Bueno, un abrazo muy grande a cada uno, Un abrazo, a cada gracias. una, y seguimos andando. Gracias a todos.